Muy buenas tardes, hermanos. Estamos aquí nuevamente en esta tarde. Aquí estamos en la iglesia nuevamente para tener otro estudio de la palabra de nuestro Dios. Hoy, sábado, 7 de marzo del año 2026, ya estamos entrando en la primavera. Estamos entrando en los días donde la temperatura se pone más agradable, donde podemos ver nuevamente la naturaleza volver a florecer, donde podemos ver nuevamente el césped poniéndose verde y donde la naturaleza vuelve a la vida. El invierno representa ese tiempo de descanso, de muerte de la naturaleza, pero ahora volvemos a ver la naturaleza que vuelve a florecer, a revivir en este tiempo de primavera. Y estamos gozosos porque estamos terminando otro día más santo del Señor. Quiero leer en esta tarde el matinar que lleva por nombre Recibiréis poder, pero para el 29 de febrero. 29 de febrero, esta matinal que es para un año bisiesto. Recibiréis poder para el 29 de febrero, que dice victoria paso a paso. Dice así: así que yo de esta manera corro, no como a la ventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Primera de Corintios 9, 26 y 27. Dios conduce a su pueblo paso a paso. La vida cristiana es una marcha y una batalla. En esta guerra no hay tregua. El esfuerzo debe ser constante y perseverante. Mediante la lucha persistente es como se obtiene la victoria sobre las tentaciones de Satanás. La integridad cristiana se logra buscándola con avidez y con irresistible energía, y se la mantiene en virtud de una definida resolución de propósitos. El cristianismo tiene un tema que debe ser enseñado, una ciencia mucho más profunda, amplia y alta que todas las disciplinas humanas y más elevada que el cielo.
Dadas nuestras inclinaciones, si deseamos servir a Dios, primero la mente debe ser educada, adiestrada y disciplinada. Hay tendencias al mal que tenemos que superar. Algunas han sido heredadas y otras cultivadas. Con frecuencia hay que descartar la capacitación y la educación de toda una vida si uno desea aprender en la escuela de Cristo. El corazón debe ser educado para que esté firme en Dios. Hay que cultivar hábitos de pensamiento que capaciten para resistir la tentación. Tenemos que aprender a mirar hacia arriba. Los principios de la palabra de Dios, tan elevados como los cielos y que abarcan la eternidad, deben entenderse e incorporarse a nuestra vida. Cada hecho, cada palabra y cada pensamiento tiene que estar en armonía con esos principios. Los preciosos dones del Espíritu Santo no se desarrollan en un momento. El valor, la fortaleza, la mansedumbre, la fe y la confianza inconmovible en el poder de Dios para salvar se adquieren por la experiencia de los años, en virtud a una vida de esfuerzos santos y de una firme adhesión a los principios rectos. Es como los hijos de Dios sellarán su destino. No tenemos tiempo que perder. No sabemos cuán pronto finalizará el tiempo de gracia. La eternidad se extiende delante de nosotros. El telón está a punto de levantarse. Cristo pronto volverá. Los ángeles de Dios están tratando de sustraernos de nosotros mismos y de las cosas terrenales. No permitamos que trabajen en vano. Así que la lucha del cristiano es día a día. El crecimiento espiritual es día a día. Y el crecimiento espiritual solo se obtiene a través de la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es que tenemos cada momento, nosotros tenemos que buscar esa ayuda del Espíritu Santo. Y de las cosas tenemos que ser ayuda para los demás. Tenemos que ser bendición para los demás. Tenemos que ser esperanza para los demás. Estábamos diciendo esta mañana en la escuela sabática que este mundo ya está casi sin justicia, que ya no existe casi la justicia en este mundo, que este mundo está yendo a la deriva y que si estamos aquí todavía es por la gracia, la misericordia y la voluntad de Dios. Que si Cristo no hubiese muerto, este mundo ya no existiera, porque Satanás hubiese utilizado todo su poder y la maldad se hubiese generado tanto que ya este mundo no existiera. Este mundo existe porque todavía Dios tiene el control y aguanta esos espíritus malos que quisieran acabar con cada uno de nosotros. Por eso es que la vida del cristiano es una vida de constante ascenso, de constante caminar hacia adelante, de constante levantarse aunque hayas caído, de buscar ese brazo poderoso de Jehová, de buscar ese brazo poderoso que está ahí para ayudarnos a ir paso a paso por este camino del cristiano. Vamos a ir de rodillas, voy a ir de rodillas para tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo,
Damos gracias porque tú nos permites nuevamente estudiar aquí tu palabra. Gracias porque sabemos que tú estás con nosotros. Gracias porque sabemos que tú tienes el control de las cosas todavía. Ayúdanos a entenderlo y a aceptarlo. Y ahora, al abrir tu palabra, que sea tu Santo Espíritu el que hable y el que nos diga tu voluntad para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Estamos, como estábamos diciendo, nuevamente aquí esta tarde de sábado. Estamos en los territorios, en los terrenos, en el edificio de la iglesia donde asistimos. Nos quedamos aquí para cuando se acabe el sábado, se termine las horas santas de Dios, del día del Señor, podamos hacer unas cuantas cosas aquí en la iglesia, ya que tenemos muchos compromisos en esta semana. Anoche no pudimos tener el estudio, hemos estado estos dos últimos viernes para sábado, hemos estado un poco complicados, hemos estado un poco pasando y haciendo unas cuantas cosas y pasando por situaciones que nos han evitado tener los estudios el viernes para sábado, esperando que pronto podamos retomarlos. Fin de semana que viene no estaremos aquí. Si tenemos tiempo para hacer algún estudio, lo haremos, pero no sabemos todavía. Vamos a estar en un congreso, vamos a estar tomando decisiones, delegados para tomar decisiones para los próximos años. Nos han dado el honor de ser delegados para ir allá, para escoger a los líderes para seguir hacia adelante. Quizá esto, pues, mucha gente lo ve como algo innecesario, porque no somos dirigidos por Dios, porque no tenemos un profeta vivo, pero sabemos que si hacemos la voluntad de Dios, el Espíritu Santo estará con nosotros. Queremos retomar o terminar el estudio que comenzamos el sábado pasado de tarde en cuanto a este libro, Palabras de Vida del Gran Maestro. Y estamos estudiando el capítulo número 21, un capítulo que mucha gente, por esta parábola que estamos estudiando, es donde la gente dice que Cristo se inventó las parábolas. Estamos hablando acerca de esa parábola que, como veníamos diciendo, era una burla de Cristo a la teoría, a la doctrina de que ellos tenían de que después de la muerte la persona, el alma quedaba inconsciente, la persona quedaba consciente y tenía oportunidad de orar y hablar desde donde estaba con el cielo y pedir consuelo y pedir ayuda y pedir salvación. Y esa era una teoría, una doctrina que ellos en el tiempo de Jesús estaban enseñando. Y la semana pasada hablamos acerca de eso, de cómo esa doctrina hacía que las personas vivieran injustamente, porque las personas pensaban que después de la muerte podían hablar con Dios y buscar la salvación después de la muerte. Y esa era una doctrina que ellos tenían y enseñaban, y Jesús utiliza esa doctrina para darles una enseñanza de que la salvación solamente se puede obrar para retener, aguantar, mantener la corona y que nadie te quite tu corona. Solamente podemos hacer eso mientras estemos en vida, que cuando ya el hombre muere no hay oportunidad de hacer nada para poder tener derecho o estar capacitados para entrar en el reino de los cielos. Quiero que vayamos al libro de Isaías.
capítulo número 26, versículo número 14. Isaías capítulo 26, versículo número 14, que dice lo siguiente. Isaías 26, 14, muertos son, no vivirán, han fallecido, no se levantarán, porque los visitaste y destruiste e hiciste que pereciera toda su memoria. O sea que dice la palabra de Dios que cuando una persona muere, toda su memoria, todos sus pensamientos, toda su mente ya no existe, deja de ser. No hay forma de usted después de la muerte tener conciencia y de poder pedirle a Dios, Señor, déjame ir al cielo, Señor, perdona mis pecados, Señor, ayúdame. No, ya no hay forma porque después de la muerte no existe ni la memoria. Y eso es lo que está queriendo enseñar Cristo con esta parábola. Vamos a leer Palabras de Vida del Gran Maestro, capítulo 21, página 208. Dice aquí: el hombre rico había pasado su vida en la complacencia propia y se dio cuenta demasiado tarde que no había hecho provisión para la eternidad. Se dio cuenta demasiado tarde. ¿Cuándo se dio cuenta? Si los muertos nada saben, si después de la muerte usted no tiene conciencia, el hombre rico se dio cuenta demasiado tarde antes de morir, cuando estaba quizás en la cama del enfermo, en ese momento que estaba moribundo, se dio cuenta que había perdido el tiempo, que había utilizado los fondos de Dios mal y que ya no había hecho su trabajo necesario para la eternidad. Comprendió su insensatez y pensó en sus hermanos, los que seguirían el mismo camino que él, viviendo para agradarse a sí mismo. Entonces hizo esta petición. Acuérdese que estamos diciendo que esta parábola del hombre rico y Lázaro es una parábola donde Jesús se está burlando de su doctrina, donde Jesús le está diciendo a ellos, esa doctrina que ustedes tienen de que hay conciencia entre la muerte y la resurrección, esa doctrina es una falsedad. Ya leímos en Isaías 26, 14 que el muerto, que cuando la persona muere, su memoria, sus pensamientos, su conciencia deja de ser. Pero ahora el Cristo está figurando, está usando algo figurativo y está diciendo, ok, vamos a pensar que es verdad lo que ustedes dicen. Cristo está diciendo, vamos a utilizar esa doctrina de ustedes para yo demostrarles a ustedes que aun aunque tenga conciencia el muerto entre la muerte y la resurrección, ya no hay oportunidad de salvación. Por eso es que dice aquí, se da cuenta demasiado tarde y hace esta petición. Ok, vamos a ver si es correcto. Imaginándonos que sea correcto, que después de entre la muerte y la resurrección hay conciencia, yo quiero demostrarles a ustedes que ya no hay oportunidad de salvación y se lo voy a demostrar con esta parábola. Pero ya leímos que no hay conciencia. Y esto es bien claro. Tenemos que poner esto bien claro. Cuando una persona muere, no hay conciencia, no queda consciente, dejó de ser, dejó de existir, se acabó todo. No tiene oportunidad de hacer nada por su salvación. ¿Ok? Vamos al libro de Lucas, capítulo 16, versículos 27 al 31. Vamos a ver lo que Cristo dice, que figurativamente este hombre, al darse cuenta que se había perdido y que sus hermanos estaban igual que él, en camino a la perdición, entonces él hace una conversación con Abraham, no con Dios. Acuérdese que este hombre creía más en Abraham que en Dios. Y ahora dice, Señor, haz esto para que mis hermanos no pasen por lo mismo que estoy pasando yo. ¿Ok? Acuérdense, esto es figurado. Los que creían eso no era Cristo. Cristo sabía claro que después de la muerte no hay conciencia. La doctrina no era de Dios.
La doctrina de que hay conciencia entre la muerte y la resurrección era de los fariseos, de los saduceos, de aquella gente que estaban escuchando a Jesús. Y Jesús le está diciendo, esa doctrina de ustedes es errónea y yo se lo voy a comprobar con esta parábola. Bienvenida, hermana Astrid. Lucas 16, 27 al 31. Entonces dijo, te ruego pues, Padre, está hablando Abraham supuestamente, que le envíes a la casa de mi padre. ¿A quién? Acuérdense, a Lázaro. Está hablando acerca de Lázaro. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Acuérdense que estaba hablando acerca de que envía a alguien que venga de los muertos. ¿Se acuerdan que la semana pasada dijimos que esta parábola era la única parábola donde uno de los personajes de la parábola tenía un nombre? Dios le puso un nombre, Lázaro. Ninguna otra palabra usted va a encontrar que Dios le pone un nombre a uno de los personajes. Esta es la única. Y lo está utilizando para que ellos entiendan algo. Dice, 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Moisés y los profetas. Hoy nos diría a nosotros, mira, tienes la Biblia y el espíritu de profecía. Ah, no, pero hay gente que dice que esto, fíjese, hay gente que dice que ya esto no es la luz de hoy, porque esto fue luz para el tercer ángel, para el tiempo de ella, y como ya está muerta, a ella no se le dio toda la luz, y ahora hay un personaje por ahí diciendo que a él sí le dieron toda la luz, pero que ya esto, pero fíjese, si fuera hoy nos diría, mira, tienes la Biblia y el espíritu de profecía, óiganlos. El 30, él entonces dijo, no, padre Abraham, mas si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Acuérdense que la conversación entre Abraham y el hombre rico, la supuesta conversación entre Abraham y el hombre rico, era que le dijera a Lázaro que le tocara, que mojara la punta de su dedo y le tocara los labios al hombre rico para que su sed, su calor pudiera disminuir. Y entonces ahora el hombre rico, supuestamente hablando con Abraham, tratando de hacer algo para liberarse, para ser salvo y para que sus hermanos no tengan la misma condición que le está pasando, le dice, Señor, levanta a uno de los muertos, por favor, resucita a alguien para que vaya y les avise de lo que viene. Y le dice, mira, aunque venga uno del sepulcro, de la tumba, ellos no escuchan a Abraham y a los profetas, se podrá levantar quien sea de la tumba y no lo van a escuchar. Fíjense. Cuando el hombre rico solicitó evidencia adicional para sus hermanos, se le dijo sencillamente que si no se considera tal evidencia, que si no se les concediera tal evidencia, no se convencerían. Su pedido implica un reproche a Dios. Era como si el rico hubiera dicho, escuchen, si me hubieses amonestado cabalmente, no estaría hoy aquí. ¿Cómo que, mire, cómo que si lo hubiera amonestado cabalmente? ¿Cuánta profecía, cuántos libros, cuántos mensajeros Dios había enviado al pueblo de Israel? ¿Cuántos llamados Dios había hecho al pueblo de Israel? ¿Cuántos? Y ahora estaba allí ante la presencia de ellos, Cristo Jesús, y no querían hacerle caso. Buscaban matarlo. Y este hombre rico había vivido toda su vida malgastando el dinero de Dios, había vivido toda su vida haciendo banquetes para él mismo, se había olvidado de los pobres y ahora supuestamente, después de la muerte,
estaba consciente y ahora está pidiendo ayuda. Y aquí dice que eso era un reproche para Dios. Le estaba diciendo a Dios, mira Dios, no me amonestaste, no me dijiste nada. Mentira. Ellos conocían todo, no querían aceptar. Se los representa, escuchen, ahora mire, se los representa a Abraham respondiendo a este pedido de la siguiente forma. Se los representa ¿cómo? ¿Cuánto tiempo le habían dicho al hombre rico? Mira, Moisés y los profetas dice esto. Moisés y los profetas dice que tienes que ayudar al necesitado. Moisés y los profetas dice que hay que guardar los mandamientos. Moisés y los profetas dice que hay que guardar la reforma pro salud. Moisés y los profetas dice que hay que guardar el sábado. Moisés y los profetas dice que tenemos que hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. Pero él no lo quiso hacer. Y ahora, la doctrina enseña que después de la muerte tú puedes hablar con Dios, puedes hablar con Abraham. Y ahora Cristo le dice, mira la respuesta que vas a recibir si es verdad. Si fuera verdad que entre la muerte y la resurrección hay conciencia, te voy a decir la respuesta que recibirías de parte de Dios. Ahora escuchen. Se le representa a Abraham respondiendo a ese pedido de la siguiente forma. Tus hermanos han sido suficientemente amonestados. Se los ha concedido luz, pero ellos no quisieron ver. Se les ha presentado la verdad, pero no la quisieron oír. Mire, ¿qué está pasando aquí? El concepto es el siguiente. Dios llama al arrepentimiento. Pero la persona no se quiere arrepentir. Por ejemplo, Acán decide tomar posesión de aquello que Dios había dicho que no tomaran de Jericó. Y Acán decide tomar ese dinero, tomar esas prendas, tomar esa vestimenta y decide llevársela a su casa y ponerla allí, enterrarla y guardarla allí en secreto, pero su esposa lo sabía, su familia lo sabía. Entonces Dios le dice a Josué, mira Josué, perdiste en Ai porque hay pecado en Israel. Y Josué le dice a la gente, mire persona, alguien ha cometido un pecado en Israel, por eso perdimos en Ai. Por favor, aquella persona que ha cometido ese pecado, por favor venga hacia adelante para que se arrepienta, tiene oportunidad de arrepentirse. Acán no quiso, echan suerte y siguen echando suerte 2, 3, 4 veces. 3, 4 veces que llamaron al arrepentimiento a Acán y Acán no se arrepintió. Acán no se arrepintió. Pero cuando la suerte cae sobre Acán, Acán confiesa que había robado. No se arrepiente, Acán confiesa que había robado. Y ahora, al confesarlo, ya es demasiado tarde. No hay arrepentimiento, lo que hay es confesión, remordimiento, porque ahora es demasiado tarde, ya no hay tiempo de arrepentirse, así que no hay arrepentimiento, porque el arrepentimiento es antes de que el Señor te diga ya se acabó. Entonces, este hombre rico se encuentra en la misma situación de Acán, en la misma situación de Saúl, en la misma situación de Balaam, en la misma situación de Judas, que mientras estuvieron en vida, mientras estuvieron recibiendo la luz, el Señor les dio la oportunidad de arrepentirse hasta que negaron plenamente. Y hasta que se vieron entre la vida y la muerte. Y ahora el remordimiento, el dolor a tener que pasar por la consecuencia del pecado. Mucha gente le dicen arrepentimiento, pero la mensajera del Señor dice que eso no es arrepentimiento. Acán no se arrepintió, Balaam no se arrepintió, Judas no se arrepintió, Saúl no se arrepintió.
¿Ve? Coré, Datán y Abiram no se arrepintieron. Y los que, fíjense, la mayoría del pueblo, casi la totalidad del pueblo, bailaron alrededor del becerro de oro. El mismo Aarón hizo un altar. Y Aarón hizo sacrificios en ese altar para ese becerro de oro. Pero cuando Moisés llamó al arrepentimiento y dijo, de lo que estén de parte de Jehová, vengan conmigo, uno de ellos fue Aarón. Por eso Aarón no murió con los demás, porque Aarón se arrepintió. En el momento del llamado al arrepentimiento, Aarón vino hacia adelante. Sigue diciendo aquí en la página 208 a 209. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantase de los muertos. Estas palabras demostraron ser ciertas en la historia de la nación judía. El último y culminante milagro de Cristo fue la resurrección de Lázaro de Betania, después que había estado muerto durante 4 días. Se le concedió a los judíos esa maravillosa evidencia de la divinidad del Salvador, pero la rechazaron. ¿Por qué fue que Cristo le pone Lázaro al pobre? Porque Cristo está demostrando que él iba a levantar a alguien más adelante llamado Lázaro y que no lo iban a aceptar como quiera. Aunque se levantara uno de entre los muertos, no lo van a aceptar. ¿Cómo sabemos eso? Vamos al libro de Juan. Déjame terminar aquí. Vamos al libro de Juan. ¿Cómo sabemos que no aceptaron? Libro de Juan, capítulo 12, versículos 9 al 11. O sea que Cristo le está diciendo a ellos, mira, yo voy a levantar un personaje llamado Lázaro y no lo van a aceptar. Juan capítulo 12, versículos 9 al 11. Dice: entonces mucha gente de los judíos supieron que él estaba allí, vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los príncipes de los sacerdotes consultaron para matar también a Lázaro, pues por causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Qué hicieron con el que Cristo levantó de los muertos llamado Lázaro? Lo querían matar. Hermano Ernest Phillips, bienvenido. Dios quiera y pueda entender en español. Fíjense lo que dice aquí en la página 209. Lázaro se levantó de los muertos y presentó ante ellos su testimonio, pero endurecieron su corazón contra toda evidencia y hasta trataron de quitarle la vida. Acuérdense que Cristo está utilizando la doctrina de ellos de que de entre la muerte y la resurrección hay conciencia, y Cristo se está burlando de ellos con esta parábola. Dice, página 209, la ley y los profetas son los agentes señalados por Dios para la salvación de los hombres. Espera. La ley, ¿qué hace la ley? Convierte el alma. ¿Qué hace la ley? Nos ayuda a cambiar. Nos demuestra lo mal que estamos haciendo, pero no nos cambia. La ley no nos cambia. La ley nos dice quién nos puede cambiar. La ley dice, mira, yo no te puedo cambiar, yo no te puedo salvar, yo solamente te puedo decir lo que tú estás haciendo mal. La ley me demuestra a mí lo que yo tengo que cambiar. Pero la ley no me cambia. A mí el que me cambia se llama Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ellos son los únicos que tienen poder para cambiarme a mí. La ley no me puede cambiar. La ley me dice lo que yo debo cambiar. Y la ley me dice, tú no tienes poder para cambiar, pero hay uno que se llama Cristo Jesús, que Él tiene el poder para cambiarte. La ley condena, la ley te condena a muerte, y Cristo nos quita la condena de la ley, que es la muerte. Pero David dijo, la ley de Dios convierte, la ley de Dios sí, la ley de Dios convierte, pero la ley lo que hace es
decirte a ti, mira, esto es lo que tienes que cambiar, pero tú no puedes cambiar solo. Cristo sí puede. Yo te puedo enseñar a ese Cristo. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que entender nosotros. Aquellos que prestan oído a Moisés y a los profetas, la ley y los profetas son los agentes señalados de Dios para la salvación de los hombres. Cristo dijo, presten ellos oídos a estas enseñanzas, evidencias. Si no escuchan la voz de Dios en su palabra, el testimonio de un ser levantado de los muertos no será escuchado tampoco. Aquellos que prestan oído a Moisés y a los profetas no necesitarán más luz o conocimiento de lo que Dios le ha dado. Pero si los hombres rechazan la luz y dejan de apreciar las oportunidades que le fueron otorgadas, no oirán ni si uno de los muertos fuera a ellos con un mensaje. No se convencerían ni aún por esta evidencia, porque aquellos que rechazan la ley y a los profetas endurecen de tal suerte su corazón que rechazarán toda la luz. La ley y los profetas. ¿Por qué dice ley y profeta? ¿Por qué? Porque la ley está en los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio. Los primeros 5 libros de la Biblia presentan la ley, Moisés. Y después están los profetas. Si usted lee Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio, esos 5 libros está haciendo un llamado a guardar los 10 mandamientos de Dios, a obedecer la ley de Dios, a obedecerle a Dios, en esos 5 primeros libros. Y después están todos los profetas, incluyendo hasta el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. ¿Ok? Fíjense. Lucas 16:10. Lucas, Señor, envía a uno de los muertos para que hable con mis hermanos y les diga que están mal. Ok, aunque se levanten uno de los muertos, no van a creer. Levantó Cristo a Lázaro de los muertos y querían matar a Lázaro y también a Cristo. No creyeron. Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si no obedecemos la luz que tenemos hoy, no vamos a recibir más luz. Estamos estancados en esta luz y no queremos avanzar. Hay mucha gente que está estancada en la luz de la reforma pro salud en el tiempo de la hermana White todavía, cuando todavía se podían consumir algunas cosas. Porque como ella lo dijo, que todavía se podía comer eso, pero en los pasajes donde ella dice, va a llegar el momento que que vamos a tener que, porque ella dice que Dios quiere que su pueblo vuelva a la dieta original. Bienvenida Ibel Ayala. La mensajera del Señor dice que Dios quiere que su pueblo vuelva a la dieta original. Dios quiere que nosotros vayamos ¿a qué dieta? A Génesis 1:29. Pero no. Nosotros queremos tener la dieta que ella dijo que se podía tener en su tiempo. Pero ella dice que el pueblo de Dios que quiera ver a Dios y tener parte con los santos ángeles de Dios, tiene que volver a la dieta de Génesis 1:29. Pero nosotros no queremos escuchar a los profetas. Por eso no tenemos más luz. Por eso estamos estancados. Porque no queremos obedecer esa luz. Dice,
La conversación sostenida entre Abraham y el hombre que una vez fuera rico es figurada. Acuérdense, esto no es verdad. Esta parábola es figurada. Cristo le está diciendo a ellos, mira, esa doctrina de ustedes que dicen que entre la muerte y la resurrección hay conciencia, eso es mentira. El hombre puede obrar por su salvación mientras está en vida. Cuando muere, ya queda sellado para vida eterna o para muerte eterna. La lección que hemos de sacar de ella es que todo hombre se le ha concedido el conocimiento suficiente para la realización de los deberes que de él se exigen. Las responsabilidades del hombre son proporcionales a sus oportunidades y privilegios. Dios concede a cada uno la luz y la gracia suficiente para que efectúe la obra que le ha dado. Si el hombre deja de hacer lo que una pequeña luz le muestra que es su deber, una mayor cantidad de luz revelará únicamente infidelidad y negligencia en aprovechar las bendiciones concedidas. Espérense que es que se está reflejando el sol y me está haciendo, déjame ver si puedo arreglar esto un poco. Ok, vamos a ver. O sea que aquí dice que si no aceptamos la pequeña luz que nos ha sido dada, lo que la mayor luz va a hacer es que va a revelar nuestra infidelidad y negligencia. Sigue diciendo en la página 209. Aquellos que rehúsan ser iluminados por Moisés y los profetas y piden que se realice algún maravilloso milagro, no se convencerían tampoco si su deseo se les realizara. O sea que el milagro que yo puedo pedir o que yo quiera pedir, ¿para qué? Para que se convenza a la gente. Si no aceptan la luz que Dios nos ha dado hasta este momento, si no aceptamos y vivimos la luz que Dios nos ha dado hasta este momento, la próxima luz más grande lo que va a hacer es condenarnos, no ayudarnos. Cristo resucita a Lázaro y la resurrección de Lázaro, en vez de ayudar a los líderes a acercarse a Dios, a aceptar a Cristo Jesús como Salvador personal, lo que hizo fue condenarlos porque no aceptaron el poder divino de Cristo a través de la resurrección de Lázaro. Página 210 dice: la parábola del hombre rico y Lázaro muestran cómo son apreciadas en el mundo invisible las dos clases que se representan. ¿Cuáles dos clases se representan en la parábola? No hay ningún pecado en ser rico si las riquezas no se adquieren injustamente. No es pecado ser rico siempre y cuando las riquezas vengan de Dios. Un hombre rico no es condenado por tener riquezas, pero la condenación descansa sobre él si los medios que se le han confiado son gastados egoístamente. Mucho mejor sería que colocaran su dinero ante el trono de Dios, usándolo para lo bueno. La muerte no puede convertir en pobre a un hombre que de esta manera, la muerte no puede convertir en pobre un hombre que de esta manera se dedica a buscar las riquezas eternas. ¿Por qué? Porque cuando un hombre no se concentra en las riquezas de este mundo, sino que utiliza los bienes de Dios para ayudar a Dios a salvar almas, y esa persona muere, cuando esa persona resucite, como hizo la voluntad de Dios, va a tener riquezas eternas. ¿Ok?
Pero el hombre que amontona para sí su tesoro no puede llevar nada de él al cielo. Ha demostrado ser un mayordomo infiel. Durante toda su vida tuvo sus buenas cosas, pero se olvidó de su obligación para con Dios. Dejó de obtener el tesoro celestial. Tesoros en la tierra, mundanales, pobreza y muerte eterna. Pobreza en esta tierra de tesoros mundanales, voluntad de Dios, obedecer a Dios y pobre material mundanal aquí en esta tierra, riquezas por la eternidad. Eso es lo que representa esta parábola. El hombre rico tenía tantos privilegios. El hombre rico que tenía tantos privilegios nos es presentado como uno que debió haber cultivado sus dones de manera que sus obras trascendiesen hasta el gran más allá, llevando consigo ventajas espirituales aprovechadas. Es el propósito de la redención, no solamente borrar el pecado, sino devolver al hombre los dones espirituales perdidos a causa del poder empequeñecedor del pecado. El dinero no puede ser llevado a la vida futura, no se necesita allí, pero las buenas acciones efectuadas en la salvación de las almas para Cristo son llevadas a los atrios del cielo. Mas aquellos que emplean egoístamente los dones del Señor para sí mismos, dejando sin ayuda a sus semejantes necesitados y no haciendo nada porque prospere la obra de Dios en el mundo, deshonrarán a su Hacedor. Frente a sus nombres en los libros del cielo está escrito: robó a Dios. Estaba hablando con mi esposa que todos estos ministerios que han gastado millones y millones de dólares en edificios, en templos, en contra de lo que ya hemos estudiado, que la mensajera del Señor dijo que no se hiciera, esos templos costosos, que fueran templos humildes, pero se han gastado millones y millones de dólares estos ministerios, mientras las personas están muriendo de hambre, y cuando usted les pide ayuda, se la niegan. Cuando usted quiere hablar con el líder del ministerio, no puede porque tiene más guardaespaldas que el presidente. Y es muy importante para hablar con el que lava platos. Esos no son ministerios de Dios. Porque los ministerios de Dios son pobres, humildes, donde utilizan todo el dinero que Dios le ha dado para ayudar al necesitado, al hambriento, a la viuda, al huérfano. Pero hoy, estos grandes líderes de esos ministerios viven en casas grandísimas, tienen todas las comodidades y tienen millones y millones de dólares a su alcance y lo utilizan para gloriarse ellos mismos. Mientras que la gente está muriendo de hambre y muriendo de muchas cosas. Porque no es solamente predicar la palabra y el conocimiento de la palabra, no. Hay que ayudar a todo, en todo y a todos. Eso es lo que Dios nos ha dicho a nosotros con esta parábola. Fíjense que en esta parábola no se está hablando de profecía ni nada de eso. En esta palabra se está hablando de que lo que Dios le dio a ese hombre rico lo utilizó egoístamente para él, y había un pobre necesitado a su lado y nunca lo ayudó. El hombre rico tenía todo lo que el dinero podía procurar, pero no poseía riquezas que habían conservado bien su cuenta con Dios. Vivió como si todo lo que poseía fuera suyo. Había descuidado el llamamiento de Dios y los clamores de los pobres que sufrían. Pero al fin viene un llamado que él no puede eludir: la muerte. Por un poder al cual no le es posible objetar ni resistir, se le ordena que renuncie a las posesiones de las cuales él ya no es mayordomo. El hombre que una vez fuera rico es reducido a una desesperada pobreza, la muerte. El manto de la justicia de Cristo, tejido en el telar del cielo,
nunca podrá cubrirlo. El que una vez usara el púrpura más rica, el lino más fino, es reducido a la desnudez. Su tiempo de gracia ha terminado. Nada trajo al mundo y nada puede llevar de él. Nada trajo al mundo. ¿Cómo venimos de nosotros cuando nacemos? Venimos ¿cómo? Con nada, desnudos, y así mismo nos iremos. Y este hombre rico murió desnudo, sin nada. No se pudo llevar nada de lo que tuvo en vida. Y cuando resucite después de los 1000 años, resucitará sin nada y perdido por la eternidad. Vamos al libro de Marcos, capítulo 8. Libro de Marcos, capítulo número 8, versículos 36 al 38. Dice, Marcos 8, 36 al 38. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación perversa y adúltera, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Qué va a pasar con nosotros si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, lo que Dios nos ha puesto en este mundo a hacer? ¿Qué va a pasar? No te conozco. No te conozco, obrador de maldad. ¿Sabe lo que quiere decir obrador de maldad? Yo no te conozco, violador de mi ley. Esa traducción, obradores de maldad, es lo mismo que el pecado es transgresión de la ley. Entonces, cuando esta gente viene y dice, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos muchos milagros, y él le diga, yo no os conozco, apartados de mí, obradores de maldad. Cuando la traducción correcta es, apartados de mí, violadores de mi ley. ¿Ok? Todas estas iglesias que hacen llamados y que hacen milagros, pero no guardan la ley de Dios, los mandamientos de Dios, Cristo le va a decir, yo no te conozco. Y nosotros, adventistas del séptimo día, movimiento de reforma, que nos decimos tener la verdad, si nosotros no utilizamos la verdad de la forma que Dios quiere que la utilicemos, si nosotros no amamos a Dios, si nosotros no amamos a nuestro prójimo, si nosotros no cuidamos la naturaleza de Dios, si nosotros no seguimos las leyes naturales de Dios, si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, cuando Cristo venga y nosotros le digamos, Señor, pertenecimos a la iglesia verdadera, iglesia adventista, movimiento de reforma, Cristo nos va a decir a nosotros, apartaos de mí, Ramón Ayala, obrador de maldad, violador de mis mandamientos. Dice aquí, página 211. Cristo levantó el velo y presentó el cuadro ante los sacerdotes y los gobernantes, los escribas y los fariseos. Contempladlo vosotros, los que sois ricos en bienes de este mundo y no sois ricos en lo que a Dios respecta. ¿No contemplaréis esta escena? Aquello que es altamente estimado entre los hombres es aborrecible a la vista de Dios. Aborrecible a la vista de Dios. Podemos entender que esta parábola es una parábola para nosotros hoy. Estamos utilizando las riquezas que Dios nos dio para la ayuda de adelantar su obra, diezmos, ofrenda, ayudar al necesitado. Estamos utilizando esos bienes, estamos utilizando nuestro tiempo, nuestra vida para ayudar a los demás. Estamos viviendo de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Estamos alimentando como Dios quiere que nos alimentemos como Él quiere, no como a mí me gusta. ¿Cuándo vamos a dejar nuestros gustos por encima de la voluntad de Dios?
Nosotros no podemos seguir con nuestros gustos. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Ya lo estudiamos en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Allí aparece que Dios quiere que el pueblo suyo en el fin del tiempo, aquellos que quieran estar ante la presencia de ángeles santos, deben volver a la dieta original del Edén. Y nosotros no queremos hacer eso. La gente se molesta cuando uno le dice eso. La aplicación a la nación judía. Ahora venimos a aplicar esta parábola a la nación judía. Vamos a ver. Página 211. Palabras de vida del Gran Maestro. Dice, cuando Cristo presentó la parábola del hombre rico y Lázaro, había muchos hombres en la nación judía que se hallaban en la miserable condición del hombre rico, que usaban los bienes del Señor para su complacencia egoísta. Fíjense, miserable, un hombre rico pero miserable. Preparándose para oír la sentencia, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. ¿A qué otro hombre rico le dijeron eso? ¿Se acuerdan? Belsasar, millonario, rico, conocía de Dios, sí. Belsasar conocía de Dios. Belsasar sabía quién era Dios. Belsasar sabía que los utensilios eran sagrados. Él lo sabía. Pero él dijo que él era mayor que Dios, que era más poderoso que Dios. El hombre rico fue favorecido con toda bendición temporal y espiritual, pero rehusó cooperar con Dios en el empleo de esas bendiciones. Tal ocurrió con la nación judía. ¿Podrá eso ocurrir con nosotros, los adventistas del séptimo día, movimiento de reforma? Porque ya con la iglesia adventista organizada pasó. Ellos se glorifican de que son ricos, tienen muchos hospitales, muchas universidades, muchas escuelas, muchos edificios, mucho dinero. Casi 3,000 millones de dólares al año en diezmos. Pero ¿dónde está la presencia de Dios? ¿Usted cree que a Dios le interesa esos edificios? ¿O a Dios le interesa la salvación de un alma? Dice, el hombre rico favorecido con toda bendición temporal y espiritual, pero rehusó cooperar con Dios en el empleo de esas bendiciones. Tal ocurrió con la nación judía. El Señor había hecho de los judíos depositarios de la verdad sagrada. Los había convertido en mayordomos de su gracia. Les había dado toda ventaja espiritual y temporal y los llamó para que impartieran esas bendiciones. Se les había impartido instrucciones especial con respecto a la forma de tratar a los hermanos que habían caído en la pobreza, los extranjeros que estuviesen dentro de sus puertas y al pobre que se encontraba entre ellos. Mire, yo he tratado de comunicarme con el pastor Esteban Bor más de 10 veces. Nunca he podido. No, él no habla con nadie, me dicen. Me ponen a otro pastor. No, él no habla con nadie. Usted tiene que sacar cita. Usted tiene que... ¿Tú sabes con quién habla el pastor Esteban Bor? Con aquellos que le dan millones. Ahí sí el teléfono lo contesta rápido. 2 bachelors es igual. Usted no puede hablar con 2 bachelors porque ellos son muy importantes. Y si usted es pobre, si usted lo que le da son 5 o 10 dólares, usted no tiene contacto con ellos. Ahora usted le da $1,000,000, usted tiene la línea abierta directamente con ellos. Y a la gente le molesta eso, porque esta gente lo que buscan es su dinero. Todos lo que buscan es dinero. Y después dicen que hacen cosas gratis. Mentira, no hacen gratis. Nada es gratis. Todo es pagando. Todo. Ahora, Hugo Gambetta, un viaje a Jerusalén, 3,000 y pico de dólares para usted ir con Hugo Gambetta a Jerusalén, cuando la mensajera del Señor dice que allá no tenemos que ir a buscar nada. Que ese dinero es malgastado. Pero esta gente todo es dinero. Y los pobres hambrientos, nada.
Vamos a gastar 2 millones y vamos a hacer un comedor y vamos a tener ese comedor para que la gente venga a comer gratis. ¿Por qué no hacen eso? El mundo lo hace, la Iglesia Católica lo hace, el mundo lo está haciendo, pero el verdadero pueblo de Dios, en vez de gastar millones de dólares en edificios que se van a quemar, ¿por qué no gastan esos millones de dólares en hacer un comedor donde los hambrientos, los huérfanos, las viudas vengan a comer gratuitamente? Sigue diciendo. No habían de tratar de buscar todas las cosas para su propia ventaja, sino que habían de recordar a aquellos que se hallasen en necesidad para compartir con ellos sus bienes. Y Dios prometió bendecirlos de acuerdo con sus hechos de amor y misericordia. Pero a semejanza del hombre rico, ellos no habían cooperado para aliviar las necesidades materiales y espirituales de la doliente humanidad. Llenos de orgullo, se consideraban como el pueblo escogido y favorecido por Dios. Sin embargo, no servían ni adoraban a Dios. Colocaban su esperanza en el hecho de que eran hijos de Abraham. Simiente de Abraham somos, decían con orgullo. Cuando vino la crisis, se reveló que se habían divorciado de Dios y habían colocado su esperanza en Abraham como si él fuera Dios. ¿En dónde tenemos nuestra esperanza hoy? Sí, porque ahora todo es dinero. Pastores dejando de ser pastores para irse a hacer ministerios en las redes sociales porque ahí saben que hay dinero. Y comienza muy bien, pero enseguida te tiran un mensaje del diezmo. Y dicen que si envías el diezmo allá te vas a perder, pero si se lo das a ellos te vas a salvar. Todo es dinero, hermano. Y que fíjense, y si usted trabaja en un trabajo de 8 horas y trabaja 8 o 10 horas, usted está perdido porque no tiene tiempo para hablar con Dios. Usted tiene que dejar de trabajar para poder hablar con Dios. Eso no lo dice la palabra de Dios. Pablo dice que no trabaja, que no coma. Y Pablo nunca dejó de trabajar en hacer tiendas. Pablo lo dice bien claro. Pablo se mantenía el mismo. Pablo dice, nada tuve que esperar de ustedes. Yo me mantenía yo mismo, dice Pablo, al que ellos nombran tanto. Sí, porque dicen que Pablo dejó su trabajo de tienda para mantenerse en el no. Dice la Biblia y Pablo decía que donde quiera que él iba buscaba donde hacía tiendas y se ponía a trabajar en tiendas durante el día y por la noche predicaba. Eso hacía Pablo. Página 212. Cristo. Vamos a buscar el libro de Juan, capítulo 8, 38, 39 y 40. Libro de Juan, capítulo 8, versículos 39 y 40. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Qué hacía Abraham? Ayudaba al necesitado, al hambriento. Los siervos de Abraham eran igual de ricos que él. Él no tenía siervos pobres. El 40. Mas ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Abraham no hizo esto. ¿Hijo de quién somos nosotros? ¿Hijo de quién somos nosotros? ¿Dónde nosotros tenemos puesta nuestra esperanza? ¿En quién tenemos nosotros puesta nuestra esperanza? Fíjense, la página 212. Cristo anhelaba hacer brillar la luz dentro de las mentes entenebrecidas del pueblo judío. Cristo no reconoció ninguna virtud en el linaje. Él enseñó que la relación espiritual sobrepuja toda relación natural. Los judíos pretendían haber descendido de Abraham, mas al dejar de hacer las obras de Abraham, demostraron no ser verdaderos hijos. Tan solo aquellos que demuestran
estar espiritualmente en armonía con Abraham, al obedecer la voz de Dios, son considerados como ser verdaderos descendientes. Aunque el mendigo perteneciera a la clase que los hombres consideraran inferior, Cristo lo reconoció como uno con quien Abraham hubiera tenido la más íntima amistad. ¿Quién era el verdadero hijo de Abraham? El pobre, el que comía de la migaja que caían de la mesa. Y Cristo dice, si Abraham hubiese estado vivo, ese pobre hubiese sido íntimo amigo de Abraham. El hombre rico, aunque rodeado de todos los lujos de la vida, era tan ignorante que colocó a Abraham en el lugar donde debía haber estado Dios. Si hubiera apreciado sus exaltados privilegios y hubiera permitido que el Espíritu de Dios moldeara su mente y su corazón, habría tenido una posición completamente distinta. Esto ocurría también con la nación a la cual representaba. Si hubieran respondido al llamamiento divino, su futuro había sido completamente distinto. Habrían demostrado verdadero discernimiento espiritual. Tenían medios que Dios habría multiplicado, haciendo que fueran suficientes para bendecir e iluminar a todo el mundo. Pero se habían separado tanto de las disposiciones de Dios que su vida entera fue pervertida. No usaron sus dones como mayordomos de Dios, de acuerdo con la verdad y la justicia. La eternidad no figuraba en sus cálculos y el resultado de su infidelidad fue la ruina de toda la nación. La ruina de una nación bendecida por Dios. La ruina de una organización bendecida por Dios. Y no crean, y lo estamos diciendo, toda organización adventista va a dejar de ser. Va a haber un pueblo, no va a haber organización. No va a haber un pueblo. ¿Por qué? Porque aún en la iglesia adventista, movimiento de reforma, Satanás quiere cambiar las cosas. Y hay movimientos por ahí liberales que quieren cambiar las normas y los principios bíblicos. Por eso es que no va a haber organización. Por eso es que Dios viene a buscar no una organización, no una religión, sino un pueblo. Y nosotros, yo soy adventista del séptimo día, pertenezco a la iglesia adventista del séptimo día, movimiento de reforma. Y cuando a esta iglesia le pase lo mismo, si le llegara a pasar, a esta organización le llega a pasar lo que le pasa a la iglesia adventista hoy, hay que salir corriendo. Hay que salir corriendo. No a formar ministerios independientes, no. No vamos a formar ministerios independientes donde yo voy a ser el líder y aquí se va a hacer, no. Es un pueblo de Dios que va a ser dirigido por el Espíritu Santo, no por ningún hombre. Cristo sabía que en ocasión de la destrucción de Jerusalén los judíos recordarían su amonestación. Y así fue. Cuando la calamidad vino sobre Jerusalén, cuando el hambre y sufrimiento de todo género azotaba al pueblo, los judíos recordaron esas palabras de Cristo y comprendieron su parábola. Ellos habían acarreado el sufrimiento por no dejar que la luz que Dios les concediera brillara hacia el mundo. ¿Por qué vamos a ser destruidos? Porque no aceptamos el llamado de Dios al arrepentimiento y a que Él nos quiere cambiar. Queremos seguir viviendo nuestra vida loca. Queremos seguir viviendo como nos da la gana. Queremos seguir comiendo como lo que nos da la gana. Queremos hacer lo que nos da la gana. No queremos hacer la voluntad de Dios. Ahora, en los últimos días, ahora viene a nuestro tiempo, hoy 7 de marzo del 2026. ¿Qué es esta parábola para nosotros hoy? Página 213, dice así. Las escenas finales de la historia de esta tierra se hallan presentadas en la parte final de la historia del hombre rico. Pero espérate un momento, aquel pastor reconocido dijo que las parábolas no podían sacar doctrina de las parábolas.
ni profecías. Espérate. Este pretendía, bueno, las escenas finales de la historia de esta tierra presentadas en la parte final de la historia del hombre rico. Este pretendía ser hijo de Abraham, pero se hallaba separado de él por un abismo insalvable. Esto es, un carácter equivocadamente desarrollado. ¿Qué es el abismo? Mi carácter. ¿Qué me separa de Dios? El carácter que yo tengo. Ese carácter que no me gusta que me digan que estoy haciendo algo malo. Ese carácter que no me gusta que me corrijan. Ese carácter que lo que yo digo es lo que es y no hay otra cosa. Ese carácter de que si yo no te acepto lo que tú estás diciendo, me cortas, me quitas, me eliminas. Ese no es el carácter de Dios. Abraham sirvió a Dios, siguiendo su palabra con fe y obediencia, pero el hombre rico no se preocupaba de Dios ni de las necesidades de la doliente humanidad. El gran abismo que existía entre él y Abraham era el abismo de la desobediencia. O sea que estos ministerios que están usando millones y millones de dólares para enriquecerse y hacerle esas cosas, están desobedeciendo a Dios. ¿Dónde está? ¿Cuál es su carácter? Porque aquí dice que Abraham obedecía ayudando a los necesitados. Hay muchos hoy día que están siguiendo la misma conducta. Aunque son miembros de la iglesia, no están convertidos. Puede ser que tomen parte en el culto. Puede ser que canten el Salmo, página 214, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, pero dan testimonio de una falsedad. Dan testimonio de una falsedad. Salmo 146, 4. Yo me he dado cuenta de que hay un personaje hoy en día que es intocable. Hay dos personajes hoy y dos iglesias hoy que no se pueden tocar. Que usted no puede decir que esas dos iglesias están haciendo las cosas incorrectas. Y yo he dicho y he llamado la atención a esas dos iglesias, a esos dos ministerios que están haciendo las cosas incorrectas. ¿Y qué ha pasado? Ya la gente que aman esas iglesias, que aman esos dos personajes, ya no están aquí. Y si vienen es cuando tienen oportunidad. No, tú no puedes tocar esos dos personajes. Si tú tocas esos dos personajes, eres nadie, porque ellos sí son santos. Ellos sí están haciendo las cosas verdaderas. Mentira, están enseñando al pueblo a hacer las cosas que no son. Y se los hemos probado, pero como lo hemos probado y lo hemos dicho, y ellos dicen que han visto y han ido y han hablado, y como le han dicho que yo estoy diciendo mentiras, pues le creyeron a ellos y a mí no me creyeron, pues está bien, no hay problema. Pero así es que estamos igual que los judíos. No me toques a Abraham, no me toques el templo. Fíjense lo que decían los judíos, no me toquen el templo. No toquen la ofrenda del altar. Dame el dinerito. Sí, que aquí se está haciendo la obra verdadera. Dame el dinerito. Sí, pero mintiendo de que hacen las cosas gratis y otro dejando que la gente tome Santa Cena fuera del pueblo de Dios. Gente en visitas que ni siquiera sabe lo que es la Santa Cena tomando la Santa Cena. Pero no toques eso porque no se puede decir nada de eso. Salmo 146, 4. Salmo 146, versículo 4. Sale su espíritu, se vuelve a la tierra, en el mismo día perecen sus pensamientos. Esos son los muertos. ¿Qué va a pasar con aquellos que seamos como el hombre rico? Que utilicemos nuestros bienes para nuestro beneficio egoísta. ¿Qué va a pasar? Dejaremos de ser. Nuestros pensamientos dejarán de existir. No tendremos más conocimiento. Por la eternidad dejaremos de ser. Eclesiastés 9,
4 al 6. Eclesiastés 9, 4 al 6. En Eclesiastés 9, 4 al 6. En un mismo día dejaremos de existir. ¿Cuándo? Después del milenio. Si nosotros somos igual que el rico, no tendremos parte con Dios en la vida eterna y después del milenio seremos destruidos por la eternidad. Dejaremos de existir para siempre. Raíz y rama. Raíz Satanás, rama a sus seguidores. Dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. ¿Cómo? Espérate. Aún hay esperanza para algunos de que están. No. Aquí dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor ser perro vivo que león muerto. Ah, ¿tú qué dices? Que Ramón Ayala es un pecador y un hijo de Satanás. Tú sí, Víctor Rodríguez y este loco por allá, Nelson Cuarto Ángel, que me dicen hijo de Satanás, que ya yo estoy perdido porque no acepto su mensaje, no acepto que él es el tercer Elías, no acepto el profeta. Tú me dijiste que yo estaba perdido, que soy hijo de Satanás, que ya yo no tengo remedio. Aquí la Biblia dice que mientras hay vida, todo tenemos esperanza. 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta al olvido. 6. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. El hombre rico, cuando murió, dejó de ser. El hombre rico, cuando murió, no tenía oportunidad más para hacer algo por su salvación. Lázaro el pobre, cuando murió, dejó de ser. Lázaro el pobre, cuando murió, no tenía nada más que hacer por su salvación. Pero dice la palabra de Dios que todo ser vivo tiene esperanza de perdón, de arrepentimiento y justicia. Todo ser vivo. Eso dice Dios. Lo que diga el hombre es otra cosa, pero Dios dice, todo ser vivo, mientras esté en vida, tiene esperanza. Dice, página 214, terminando ya. Cuando la voz de Dios despierte a los muertos, Él saldrá del sepulcro, el hombre rico, con los mismos apetitos y pasiones, los mismos gustos y aversiones que poseía en vida. Dios no obra ningún milagro para regenerar al hombre que no quiso ser regenerado, cuando se le concedía toda oportunidad y se le proveyó toda facilidad para ello. Mientras vivía no halló deleite de Dios ni halló placer en su servicio. Su carácter no se halla en armonía con Dios y no podía ser feliz en la familia celestial. Por eso cada vez que yo leo este libro, Palabras de Vida del Gran Maestro, me convenzo que estos dos locos, Víctor Rodríguez y Nelson Cuarto Ángel, son falsos maestros y falsos profetas. Porque todo lo que ellos dicen está en contra de lo que dice este libro. Todo. Lo he comprobado con la Biblia y el espíritu de profecía, que todo lo que ellos dicen, acuérdense que 9 palabras en una oración puede ser verdad y una es mentira de las 10, 9 palabras en una oración de 10, 9 son verdad y una mentira, toda la oración es mentira. Estos hombres pueden decir alguna verdad, pero cuando empiezan a decir mentira, todo se vuelve mentira. Y la mensajera del Señor nos es bien clara, y la palabra es bien clara, que donde dice que mientras hay vida, hay esperanza. Dice, hoy día existe una clase de personas en nuestro mundo que tienen la justicia propia. No son comilones, no son borrachos, no son incrédulos, pero quieren vivir para sí mismos, no para Dios. Él no se halla en sus pensamientos. Por consiguiente, se los califica como los incrédulos. Si les fuera posible entrar por las puertas de la ciudad de Dios, no podrían tener derecho al árbol de la vida, porque cuando los mandamientos de Dios fueron presentados ante ellos con todos sus requerimientos, dijeron,
No han servido a Dios aquí. Por consiguiente, no lo servirán en lo futuro. No podrían vivir en su presencia y no se sentirán a gusto en ningún lugar del cielo. Fíjense, ¿cómo es posible? Mira así. Si yo, Ramón Ayala, digo que cierto pastor es un hijo de Satanás y no se va a salvar porque no acepta mi mensaje, porque no me acepta a mí como profeta, si yo digo eso, y yo voy al cielo y ese pastor que yo condené como hijo de Satanás está en el cielo, yo no voy a poder ser feliz. Porque voy a decir, pero Señor, ¿cómo va a ser posible que tú salvaste a este que allá tú me dijiste que era pecador y que había sido desechado por ti? Y que ya como había sido desechado por ti, él ya no tiene oportunidad de salvación. Y ahora, ¿cómo tú lo vas a salvar? Entonces, es mentira lo que tú me dijiste. Por eso es que nosotros no condenamos a nadie, ni juzgamos en cuestión de vida eterna, en cuestión de salvación. ¿Quién se va a salvar y quién se va a perder? Nosotros no podemos juzgar a nadie. No. Lo que tenemos es amonestar y orar por cada una de estas personas. Orar por estos personajes que están levantándose para dividir más al pueblo de Dios, para que Dios abra sus ojos, orar por ellos, orar por los pastores que están llevando al pueblo por el camino incorrecto. Hay que orar por ellos, pero tenemos que tener cuidado de nosotros no caer en lo mismo que ellos están cayendo. Terminando la página 215 y terminamos con esta cita. Aprender de Cristo significa recibir su gracia, la cual es su carácter. Pero aquellos que no aprecian ni aprovechan las preciosas oportunidades y las sagradas influencias que les son concedidas en la tierra, no están capacitados para tomar parte en la devoción para el cielo. Su carácter no está moldeado de acuerdo con la similitud divina. Por su propia negligencia han formado un abismo que nada puede salvar. Entre ellos y la justicia se ha formado una gran cima. Hermanos, esta parábola nos debe enseñar. ¿Cuál es la enseñanza de esta parábola? Que la salvación mía, yo tengo que obrarla en vida. Yo tengo que obrar para mantener mi salvación en vida. Yo tengo que hacer la voluntad de Dios en vida. Yo no puedo esperar a la muerte para querer rogarle a Dios que me salve. Porque después de la muerte no hay oportunidad de salvación. Cristo utilizó esa doctrina errónea de ellos para demostrarle que ellos estaban siendo rechazados por Dios en vida, que estaban utilizando los bienes del Señor para su uso egoísta. Y nos está diciendo hoy que si nosotros seguimos utilizando los bienes de Dios para nuestro uso egoísta, las riquezas eternas no serán para nosotros. Hoy decíamos en la escuela que el pueblo judío, la nación judía, los israelitas de sangre, los israelitas de allá, aquellos que están allá y los que vienen aquí se hacen ricos. ¿Por qué? Porque Dios les dijo, su riqueza es la tierra, pero del cielo no tienen nada. Eso mismo nos va a pasar a nosotros si no hacemos la voluntad de Dios. Tendremos riquezas aquí en la tierra, tendremos una casa, carro, trabajo aquí en la tierra, pero si no ayudamos a Dios a llevar su palabra hacia adelante, no gozaremos de ninguna riqueza en la tierra nueva. Que el Señor nos ayude a ser verdaderos hijos de Abraham, a ser pobres como Lázaro, pero ricos para la vida eterna. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque en ella encontramos la voluntad que tú quieres para nuestras vidas. Gracias por ese amor tan grande. Gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario. Gracias por esa sangre expiatoria que hoy en día aún nos limpia de todo pecado.
Gracias por la esperanza que tenemos de que aunque caigamos, tú nos darás la fortaleza para levantarnos. Gracias porque también sabemos que tú nos puedes dar la fortaleza para vencer el pecado y la tentación. Ayúdanos a ser pobres en materiales mundanales, pero para que podamos obtener las riquezas eternas, a que podamos utilizar tus bienes para la ayuda del necesitado, para llevar tu obra, para llevar tu mensaje, para salvar a las personas. Perdónanos si hasta este momento no lo hemos hecho. Ayúdanos a que de ahora en adelante toda la riqueza que tú nos puedas dar sean utilizadas para el bien y tu palabra. Bendice a los hermanos que se han conectado, Astrid, Philip y Beth, que son los que veo. Llega a estos hogares, abrázalos con tu amor, misericordia y paz. Se está terminando este sábado, que al comenzar una nueva semana podamos ser luz para las personas que nos rodean. Te lo pedimos todo en el dulce nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, buenas tardes. Feliz semana a aquellos que están hoy aquí. Y que el Señor los acompañe en esta semana, que sea una semana bendecida, que sea una semana llena de alegría, llena de gozo. Y que podamos prepararnos para encontrarnos con nuestro Dios. Que el Señor los acompañe y como siempre decimos, hijo, la puerta está abierta, vuelve al hogar. Que el Señor los acompañe.